Cuando era adolescente me encantaban leer los libros de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle escribió una novela acerca de otro personaje no tan conocido como el famoso detective, llamado el profesor Challenger. Un científico que dice haber descubierto un mundo perdido poblado por dinosaurios de la era jurásica en una llanura de América del Sur. Es una novela muy interesante, escrita para niños entre 9 y 90 años de edad. La trama gira en torno a la lucha de Challenger tratando de convencer a los escépticos en la comunidad científica que se burlan del supuesto hallazgo del profesor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la santidad en la vida cristiana. Y yo me temo, mis hermanos, que tal vez estemos luchando con el mismo escepticismo aún entre cristianos, que pueden recibir este tema como si estuviéramos hablando de un mundo perdido que pertenece a una era jurásica del cristianismo. De hecho, yo sospecho que muchos que dicen ser cristianos no parecen estar muy entusiasmados con la idea de regresar a ese mundo de santidad poblado por dinosaurios. Por supuesto, eso no es algo que se expresa abiertamente. Los cristianos sabemos que no es políticamente correcto decir entre otros cristianos que no nos entusiasma la idea de la santidad. Eso no es políticamente correcto. Aparte de que eso es algo que no siempre percibimos a nivel consciente, sino más bien a nivel emocional. Cada vez que nosotros pensamos en un concepto o en una idea, se produce en nosotros una imagen mental asociada con esa idea y que nos mueve a rechazarla o a recibirla con gozo, con agrado. Por ejemplo, tal vez en este momento tú no tienes planes concretos para tus próximas vacaciones. Pero no es verdad que cuando tú escuchas esa palabra vacaciones, las imágenes mentales que vienen a tu mente producen un fuerte deseo de que lleguen pronto. Es muy probable que no se genere la misma reacción cuando recuerdes tu próxima cita con el dentista. Con el perdón de algunos dentistas aquí. La imagen mental que se produce en ambos casos tiende a ser diferente y lo mismo será con la reacción emocional. Bueno, algo similar ocurre en la mente de muchos cuando hablamos de santidad. Si la imagen mental que se produce en nosotros cuando escuchamos la palabra santo es la de un santurrón, fariseo, hipócrita, amargado, severo, aburrido, hipercrítico, un fundamentalista religioso, eso va a producir en nuestro interior una fuerte resistencia en contra de la santidad. Y vendrá a ser un poderoso obstáculo para nuestro crecimiento en gracia. Sin embargo, yo espero mostrarles en esta mañana, en este mensaje, que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo, porque es el pueblo de un Dios santo. Si tú eres creyente, tú debes ser santo. Pero al mismo tiempo estamos llamados a ser un pueblo gozoso. Porque la verdadera santidad y el verdadero gozo nunca se encuentran separados el uno del otro. Nadie puede ser verdaderamente feliz a menos que sea santo. Nadie. Y aquellos que son santos pueden ser verdaderamente felices aún en medio de las circunstancias más difíciles, como es el caso de estos cristianos de Asia Menor que recibieron originalmente esta carta de Pedro. Estos creyentes después
padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe. El futuro no pintaba mejor. Unos meses después de que Pedro les enviara esta carta, estos hermanos sufrieron una de las persecuciones más terribles que enfrentó la iglesia del primer siglo en los días de Nerón. Es por eso que en la primera parte del capítulo 1 y en el resto de la carta, Pedro quiere llevar a estos hermanos a apreciar la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias. El mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos. Los cristianos somos aborrecidos y perseguidos por causa de nuestra fe. Pero mis hermanos, al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Ese es el tema de los primeros 12 versículos del capítulo 1. Y es en ese contexto que ahora Pedro les dice en el versículo 13, por tanto, ya Dios hizo algo extraordinario a vuestro favor y nos espera en los cielos una herencia gloriosa. Y precisamente por eso, mis hermanos, ustedes deben vivir ahora de cierta manera. No importa las pruebas, no importa las dificultades que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo dañado por el pecado. Hermanos, es importante a la hora de comenzar este mensaje que nosotros recordemos que los creyentes que escucharon esto por primera vez eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, en medio de circunstancias muy difíciles, y aún así Pedro los exhorta a ser santos. Él sabe que para ellos, que para que eso pudiera ser posible, ellos necesitaban entender primero lo que Dios había hecho a su favor, y eso es lo que hace Pedro en esta carta. Por eso alguien decía que en la gramática del Evangelio los indicativos de la gracia deben preceder a los imperativos de los mandamientos de Dios. Yo sé que algunos hace rato que pasaron por la escuela, así que déjeme explicar esto. El modo indicativo, alguien me decía que repitiera la frase. En la gramática del Evangelio, los indicativos de la gracia siempre deben preceder a los imperativos de los mandamientos de Dios. Cuando hablamos del modo indicativo en gramática española y en cualquier otra gramática, es el modo que se usa para hablar de algo real, para expresar un hecho real. Por ejemplo, somos salvos por Cristo por medio de la fe. Eso es una oración en modo indicativo. Eso es un hecho. Sed santos está en modo imperativo. Y lo que estamos diciendo es que los hechos de la redención siempre deben ser colocados delante de los imperativos de la obediencia. En otras palabras, no obedecemos a Dios para ser aceptados por Él. Eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo. Tenemos que obedecer para ser aceptados por Dios. No, lo que el cristianismo enseña es que podemos obedecer porque ya fuimos aceptados. Aceptados por gracia, por medio de la fe. Es a la luz de esa realidad que Pedro ahora nos presenta las dos exhortaciones que encontramos en nuestro texto y que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana. La primera es que debemos esperar por completo en la gracia que Cristo traerá cuando Él regrese en gloria. Versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Estos creyentes ya habían recibido el beneficio de la gracia salvadora, como hemos dicho ya. Pero esa gracia de Dios no se limita al momento inicial de la conversión, cuando somos justificados por medio de la fe. Es una gracia que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Es por la gracia de Dios que fuimos justificados, declarados justos en el tribunal de Dios por causa de la justicia de Cristo. Pero es también por esa misma gracia que somos santificados. Es por esa misma gracia que somos capacitados para ser útiles para Dios y para su iglesia.
Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios a lo largo de nuestra vida cristiana son manifestaciones de gracia, favores inmerecidos que Dios nos concede únicamente por causa de Cristo, por causa de su obra, por causa de su justicia. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que las bendiciones que disfrutamos aquí y ahora no pueden compararse con lo que vamos a disfrutar cuando Cristo regrese en gloria. Ya somos beneficiarios de la gracia, pero Pedro nos exhorta a esperar por completo en aquella gracia que Cristo traerá con él en la segunda venida. Permítanme ponerlo de esta manera. Los cristianos disfrutamos en el presente una abundante lluvia de gracia que nos empapa cada día. Dice en Juan capítulo 1 versículo 16 que de la plenitud de Cristo nosotros tomamos gracia sobre gracia, y la idea es una ola que viene sobre nosotros, y cuando se está retirando viene otra ola y otra ola y otra ola de gracia. Pero lo que vamos a recibir cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez es un diluvio de gracia. Es un chaparrón de gracia. Y no es que Dios nos va a amar más cuando Cristo vuelva. Es que en ese momento recibiremos la plenitud de nuestra herencia y un cuerpo glorificado para poder disfrutarla. Yo lo he dicho muchas veces, este cuerpo no está preparado para tanta felicidad. Nosotros necesitamos un cuerpo glorificado para poder experimentar tanto gozo. Así que si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor derrama sobre ti cada día, mi hermano, créeme, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Estas 2 semanas han sido tan buenas. Ayer casi estaba deprimido de tener que bajar de Jarabacoa. Levantarse por la mañana temprano, tomarse un café en la montaña, con los libros abiertos, para estudiar. Wow, por lo menos para mí eso es casi el paraíso. Sin tapones. Uno sale en carro y llega en 2 minutos. Mira, mi hermano, piensa en el estado más deleitoso en el que alguna vez tú hayas estado, o en el que te gustaría estar. Porque eso, lo que sea, no es ni sombra de lo que nos espera cuando Cristo regrese en gloria. No es ni sombra. Ese será el día de nuestra coronación, porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Señor de gloria, y nosotros seremos glorificados con Él. Queridos hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Eso es tan real como que estamos predicando hoy aquí la palabra. Esa es la gran esperanza que energiza la vida del cristiano en este mundo, como vemos en este texto que estamos estudiando hoy. Esa esperanza futura, dice Pedro, es una poderosa motivación para ser santos en el presente. Esa esperanza futura. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 3 de su primera carta que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza purifica. Ahora bien, hay 2 condiciones aquí para vivir a la luz de esa esperanza. Y la primera es que tenemos que mantener enfocados nuestros pensamientos. Dice Pedro, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. En aquellos días recuerden que los hombres usaban una túnica larga que les llegaba hasta los pies. Cuando ellos se encontraban en una postura relajada, conversando en el mercado con otros amigos o descansando en casa, ellos dejaban que la túnica les cayera libremente. Pero para todo servicio activo, para trabajar, para ir a la guerra, ellos debían recoger la túnica y atarla a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que la túnica no se enredara entre las piernas. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí
es que nosotros debemos hacer con nuestros pensamientos lo mismo que ellos hacían con la ropa. Debemos hacer con el pensamiento lo que ellos hacían con la ropa. Hay que amarrarlos. Hay que mantenerlos enfocados en esa gloria que nos espera cuando Cristo sea manifestado en gloria. Solo así, mis hermanos, podremos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros no podemos permitir que nuestros pensamientos nos enreden en las cosas vanas de este mundo, que nuestros pensamientos no nos lleven a perder la perspectiva. Somos ciudadanos de otro mundo, 1000 veces mejor que este. Un mundo que se rige por otras normas, un mundo que tiene otros valores. Déjame hacerte una pregunta y por favor sé honesto. ¿En qué tú sueñas cuando sueñas despierto? Cuando tú estás tranquilo, no aquí en la iglesia, cuando tú estás en tu casa tranquilo, soñando despierto, ¿en qué tú sueñas? ¿Sueñas con ese momento cuando nosotros estemos ya en la gloria, contemplando a nuestro Señor, en presencia y estar de Cristo? Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. ¿Ese es tu sueño? ¿O es en ese próximo juguete que tú quieres comprar? ¿En qué tú sueñas? Cuando sueñas despierto. Porque Pedro nos está diciendo aquí, tú no vas a poder esperar por completo en esa gracia a menos que amarres tus pensamientos. Y por otro lado, Pedro nos dice también que debemos ser sobrios, y eso es una consecuencia de mantener enfocados nuestros pensamientos. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Y esta palabra transmite la idea de una mente clara, estable, bien balanceada en su sano juicio. Y por favor, hermanos, no olviden la condición en la que se encontraban estos creyentes. Ellos estaban atravesando por circunstancias muy difíciles, pero la respuesta, dice Pedro, no es tratar de escapar entonteciendo vuestras mentes con diversiones, placeres y excesos. ¿No es verdad, hermanos, que cuando nosotros estamos atravesando por tiempos difíciles, somos tentados a tomar vacaciones del cristianismo? Eso es muy sutil, pero es como yo tengo ya demasiadas presiones para ahora añadirme la presión de que tengo que obedecer la voluntad de Dios. Otra vez, hermanos, uno no piensa eso así, eso está muy sutil, pero yo me he visto a mí mismo a veces queriendo tomar vacaciones de ser cristiano. Y no estoy hablando de algo que no me ha pasado a mí. Y Pedro está diciendo, no, es todo lo contrario. Es en esos momentos cuando debemos mantener nuestra sobriedad mental, cuando debemos ver las cosas como las cosas son a la luz de esa esperanza gloriosa que está delante de nosotros. Sí, en el mundo tendremos que enfrentar muchos problemas, tendremos que enfrentar muchas aflicciones, pero también es verdad, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las dos cosas son ciertísimas. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa, no es una mente intoxicada de diversiones, de placeres. Lo que necesitamos es una mente en su sano juicio que se enfoque en la esperanza que nos aguarda al final del camino. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Y nosotros estaremos a su diestra, disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, mi amada hermana, aférrate a esa verdad de las Escrituras, amárrala a tu mente y a tu corazón cada día. Espera por completo en esa gracia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos para no separarnos de Él nunca más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Y por lo tanto debemos vivir el tiempo que nos resta como extranjeros y peregrinos en un mundo que es muy diferente al nuestro, muy hostil. Y eso nos lleva a la segunda exhortación del texto. Debemos esperar por completo en la gracia que se traerá, debemos ser santos, porque el Dios que nos llamó es un Dios santo. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hay un contraste aquí tan importante entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Antes, dice Pedro, vivíamos en ignorancia. Y consecuentemente íbamos detrás de muchos deseos dañosos, de muchos deseos engañosos, y dejábamos a un lado las cosas que en verdad tenían valor. Éramos ignorantes. Mis hermanos, ese es el problema fundamental de la raza humana, que por causa de su ignorancia y espiritual, el hombre ha invertido todo lo que tiene para comprar lo que no vale nada. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 24-25 que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese era tu problema y el mío. Cuando no conocíamos a Cristo, éramos ignorantes, éramos incapaces de ver la gloria, la trascendencia, la majestad, la hermosura de nuestro Dios. Y por esa razón nuestros deseos se iban detrás de un montón de boberías, de cosas sin valor. Pero Dios no nos dejó en esa condición. Y gloria al Señor que Dios no nos dejó en esa condición, sino que Dios nos llamó con un llamamiento eficaz, nos impartió una nueva naturaleza, como dice Pedro al principio del capítulo, abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver una nueva realidad que antes no veíamos. Si tú eres cristiano, tu sistema de valores tiene que haber cambiado. Si no ha cambiado, eso quiere decir que sigues en ignorancia y que probablemente tú no eres cristiano. Es ese nuevo sistema de valores lo que nos lleva a ser hijos de obediencia, como dice el texto literalmente, como hijos de obediencia. Así como el deseo dominante de un inconverso es hacer su propia voluntad, el deseo dominante del creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque Él tiene una nueva naturaleza, Él tiene un nuevo entendimiento de las cosas, Él tiene un nuevo sistema de valores. Ahora, eso no significa, mis hermanos, que los creyentes obedecemos a Dios perfectamente, que nunca pecamos, porque esos deseos pecaminosos todavía están ahí. De hecho, más adelante, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esos deseos siguen batallando contra el alma. La diferencia es que ahora nosotros tenemos una nueva disposición, tenemos una nueva capacidad que nos permite ir en contra de nuestras propias inclinaciones naturales para poder obedecer a Dios. Esa es la diferencia. Es por eso que el creyente se avergüenza y se duele cuando es vencido por su pecado, mientras que el incrédulo se molesta cuando le frustran sus deseos, cuando le impiden hacer lo que él quiere hacer. Ven, son dos principios de vida completamente distintos y antagónicos entre sí. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado, pero ahora tenemos que aprender a vivir como hombres libres.
Ya somos santos porque Cristo nos ha librado del dominio del pecado, pero ahora debemos seguir avanzando progresivamente en el camino de la santidad práctica. Noten el versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y eso qué significa en términos concretos? ¿Qué significa ser santos? Bueno, en primer lugar, significa que debemos vivir una vida consagrada, es decir, apartada para el servicio de Dios. Y yo estoy consciente, mis hermanos, que esa es otra palabra jurásica. Consagración. Suena como a Edad Media, ¿verdad? A prehistoria, anticuado, aburrido, elitista. Hay personas consagradas en la iglesia. ¿Ven la élite? Es un grupito, una élite de santos que son consagrados. No, mi hermano, lo que Pedro está diciendo aquí a todos estos hermanos comunes y corrientes de las iglesias en Asia Menor es que todos ellos eran personas consagradas si eran cristianas. Son consagrados. La palabra santidad significa primariamente separación. Cuando Dios santifica algo, lo está separando, Dios lo está consagrando de su uso común para un uso sagrado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 3 dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa eso? Que Dios separó ese día del resto de la semana para que viniera a ser suyo en una forma especial, y eso es lo que significa que tú eres santo. Dios te separó, Dios te apartó, Dios te consagró. Hemos sido santificados en el sentido de que Dios nos ha separado de una vida de pecado para que nos dediquemos enteramente a Él. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, porque habéis sido comprados por precio, no sois vuestros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que mi hermano querido, la próxima vez que tú te sientas tentado a reclamar tus derechos, recuerde, aquí hay alguien que tiene derechos sobre tus derechos. Él te compró. Somos suyos 24/7, apartados para su servicio, de manera que no existe ningún aspecto de nuestras vidas que nosotros podamos reclamar como nuestro. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Horacio Bonar, esa santidad o consagración se extiende sobre toda nuestra vida e influye en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que planificamos, en todo debe ser evidente, dice Bonar, que somos personas consagradas. Y otra vez yo te pregunto honestamente, ¿tienes tú esa percepción acerca de ti mismo? ¿Que tú eres una persona consagrada? Cuando tú te diriges al trabajo cada mañana, cuando estás disfrutando de tu tiempo libre, ¿lo haces con la conciencia de que no te perteneces? ¿Estás planificando tus vacaciones o tu próxima fiesta de cumpleaños buscando intencionalmente como una persona consagrada que Dios sea glorificado en todo lo que tú haces? Para ponerlo en una forma más simple, tú lo haces con la intención de mostrar en todo lo que tú hagas, en tus vacaciones, en tu fiesta de cumpleaños, lo maravilloso y satisfactorio que es Dios en la persona de Jesús. O sea, tú te
tú te detienes a pensar intencionalmente, yo soy una persona consagrada. ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que mi Dios brille? ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que la fama de Dios resplandezca? Hace unos meses atrás, los pastores tuvimos aquí un panel abierto y hablamos acerca de algunas preocupaciones que nosotros tenemos en la iglesia. Y una de esas preocupaciones es que a veces no pensamos intencionalmente en este tipo de cosas. Y al final de cuentas terminamos celebrando nuestras fiestas como el mundo las celebra. ¿Por qué? Porque no nos vemos a nosotros mismos como personas consagradas. Que tú no te perteneces. Tú no te perteneces. Tú fuiste comprado con un alto precio. La sangre de Cristo. Para ser una persona consagrada. El segundo aspecto de la santidad es que nosotros debemos imitar el carácter de Dios. ¿Y eso cómo se concreta? Teniendo su ley moral como norma y a Jesús como modelo, debemos imitar el carácter de Dios. Ese es el meollo, esa es la esencia de la santidad. En una forma creciente, nosotros debemos ser conformados al carácter de nuestro Señor y actuar como Él. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Todos nosotros, contemplando abiertamente como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser santos es ser como Dios, es amar lo que Dios ama, es odiar lo que Él odia. No es seguir una lista de reglas. Ayer yo no sé cómo Gloria cayó en una cosa de YouTube. Ella no sabe cómo fue que cayó ahí. Pero hay un señor hablando de cuán larga debe ser la pollina de la mujer. Yo no podía creer lo que estábamos oyendo. Yo no sé si llorar o reír. No es de eso que se trata ser santos. Es ser como Dios, es amar lo que Él ama, es aborrecer y rechazar lo que Él aborrece y rechaza. Ese era el plan que Dios tenía en mente cuando te escogió, cuando te llamó a salvación, hacerte un imitador de Él. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser consecuentes con ese llamamiento. Vean el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, el que os llamó es santo y los llamó para que ustedes fueran santos, por lo tanto sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que seamos santos. Lo vimos leyendo Tito 2. Él se entregó para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Espíritu Santo nos llamó eficazmente y puso un nuevo espíritu en nosotros para que seamos santos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Yo pondré un espíritu nuevo, les daré un corazón nuevo para que me teman, para que obedezcan mis mandamientos. Y cuando nosotros seamos finalmente glorificados y todas las células cancerosas del pecado hayan sido eliminadas de nuestro cuerpo, nosotros seremos perfectamente santos. Esa es la meta. Y noten, hermanos, que nosotros no somos entes pasivos en este asunto. No estamos aquí esperando que Dios haga la obra. No, Dios obra en nosotros,
Pero miren una vez más nuestro texto: como hijos obedientes no os conforméis. ¿Quién no debe conformarse? Tú y yo. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es un imperativo para ti. Sed santos, como Él es santo. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso, en total dependencia del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo no puedo hacer eso en mi propia fuerza. Tiene que ser con la obra del Espíritu en mí. Pero soy yo, en Él. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Quién? Tú y yo. Porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una responsabilidad dependiente, dice Jerry Bridges. Nosotros somos como un agricultor que sabe que una buena cosecha, a final de cuentas, depende de factores que no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. ¿Qué hace el agricultor sabio? Él sabe que él necesita la lluvia, pero él no deja de arar por eso. Y de escoger la mejor semilla y de fertilizarla. Porque él sabe que Dios va a obrar a través de medios. Bueno, Dios también obra en nuestras vidas a través de medios. La lectura de su palabra, la oración, el participar del culto público, la comunión con los hermanos. Dios obra a través de medios. Pero es Él el que da el crecimiento. ¿Y cuál será el resultado de seguir avanzando en el camino de la santidad práctica? Bueno, en primer lugar, y esto es lo más importante de todo, que vas a agradar a Dios. Vas a agradar a Dios, hermanos. Yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios sabe que tú y yo somos débiles. Dios sabe que estamos luchando, que tenemos tentaciones, pero a Dios le agrada verte luchando. A Dios le agrada eso. Pablo le ora al Señor por los colosenses y dice que tengáis un andar que sea digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le agrada eso. Así que la primera razón por la que tenemos que ser santos es porque nosotros queremos agradar a aquel que nos amó. En segundo lugar, queremos ser santos para que podamos representar adecuadamente al Dios que nos creó y nos redimió para su gloria, porque nuestro Dios es santo. Pedro dice a los hermanos: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en el mundo representando a Dios y anunciando la gloria de Dios, el carácter de Dios. Debemos ser santos porque así podremos ser más útiles en la expansión del reino de Dios, al mostrarle a un mundo dañado por el pecado el poder transformador y liberador del evangelio. Más adelante Pedro dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un cristiano santo no pasa desapercibido, y más en un mundo podrido por el pecado como el nuestro. Y por eso Pedro dice: santifica al Señor en tu corazón y prepárate, porque te van a preguntar. Prepárate para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero yo creo que hasta aquí yo he mencionado tres cosas muy obvias. Vas a agradar a Dios, vas a ser más útil, vas a representar más adecuadamente a Dios en la medida en que seas santo. Pero ¿sabes qué? Y esto no es menos importante que todo lo anterior. Vas a poder experimentar verdadero gozo y verdadera felicidad al compartir el gozo y la felicidad de Dios en el marco de su santidad. Ese es otro resultado de ser santo,
¿Qué dice Pedro aquí? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Déjame hacerte una pregunta. Y otra vez, sé honesto con tu conciencia. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? La de un matagoso cósmico malhumorado que está sentado en su trono en el cielo buscando entre los hombres a ver quién se está divirtiendo demasiado para hacerle la vida desgraciada. ¿Esa es la imagen que tú tienes de Dios? ¿O la imagen que tú tienes de Dios es la de un Dios bueno, amante, un Dios feliz, que quiere compartir con sus criaturas su propia felicidad y su gozo? Oigan esta cita de Jeremiah Burroughs, un pastor de la era puritana. Dice: Dios es la única fuente real de felicidad. Él no necesita a nada ni a nadie para que lo haga feliz. Aún antes de crear el mundo, las tres personas de la Trinidad eran completamente felices la una con la otra. Lo que Dios hace por los cristianos es hacerlos tan felices como Él es. ¡Wow! ¿Tú oíste eso? Lo que Dios hace por los cristianos es hacerlos tan felices como Él es. Mis hermanos, el Dios que se revela en la Biblia ha sido infinita y profundamente feliz por la relación de amor que el Padre disfruta con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Ellos son felices. Él no necesitaba absolutamente nada fuera de sí mismo para ser feliz. Entonces, ¿para qué nos creó? Jonathan Edwards, ese gran teólogo americano, él responde diciendo: la única razón que Dios tendría para crearnos no era para obtener amor y gozo en su relación con nosotros, porque Él ya tenía eso. No, Él nos creó para compartirlo. Para compartirlo, dice Edwards, es completamente consistente con el trino Dios, que siempre está orientado hacia los otros, dice él, comunicarnos la felicidad y el deleite en sus propias perfecciones y en su belleza divina. Eso es consistente con la persona de Dios. Así que cuando Él nos exhorta en su palabra a que seamos santos, así como Él es santo, es porque Él sabe en su amor que nuestra propia felicidad depende enteramente de eso. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Oíste eso? Es que fulano es muy cuadrado. ¿Han oído eso? O sea yo sé que hay gente cuadrada, pero la idea que muchas veces está detrás de eso es que tanta quisquillosería por obedecer. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Hace poco estuvimos estudiando el discurso del aposento alto. Oigan a Jesús hablando. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 9. Dice el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, oíste, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, que permanezcan en Él y que guarden sus mandamientos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Oyeron a Jesús? Yo le estoy diciendo eso porque yo quiero que ustedes experimenten gozo. Y eso no se puede sin santidad. No se puede sin santidad. Como dice David Murray, Dios nos creó para hacernos santos y felices. La felicidad ha sido perfectamente alineada con la santidad. Si una está ausente, la otra también lo estará. Pero cuando una está presente, las dos estarán allí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?
una santidad feliz. C.S. Lewis: cuán poco saben las personas que piensan que la santidad es aburrida. Cuando uno descubre lo que es en realidad, se da cuenta de que es algo irresistible. Otra vez, honestamente, ¿de verdad tú pensabas en la santidad de esa manera? Como algo irresistible. Tú conectabas esos puntos, la santidad y el gozo, la santidad y la felicidad, la santidad y la alegría. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y Dios juntó la felicidad y la santidad. Nosotros debemos ser santos, así como nuestro Dios es santo, para que podamos experimentar la felicidad de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios, que solo se encuentra en Cristo. En este mundo dañado por el pecado, tendremos aflicción, pero miramos con expectativa hacia aquel gran día en que estaremos en su santa y bendita presencia, en un mundo perfecto y sin pecado, disfrutando de una deleitosa y gozosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Movidos por esa esperanza, seamos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Y si tú estás aquí en esta mañana y nunca has venido a Cristo en arrepentimiento, tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que necesita urgentemente el perdón de tus pecados y reconciliarte con Dios, yo quiero invitarte a que allí donde estás, tú hagas eso. Ahora, que tú le pidas al Señor que te perdone, que tú vengas a Él con la disposición de someterte a su autoridad, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en la obra perfecta de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero no lo hagas para que Él te haga feliz. No lo hagas para que Él te haga feliz. Y yo sé que eso puede sonar extraño a la luz de todo lo que yo he dicho ya sobre la santidad y la verdadera felicidad. Pero déjame decirte algo: buscar a Dios para que te haga feliz es hacer de Dios una especie de mesero divino que está en el cielo para servirte a ti. Y Dios no es un mesero, Él es el Rey de Gloria. No, busca a Dios para conocerle en Cristo. Busca a Dios para reconciliarte con Él. Busca a Dios para obtener el don de la vida eterna. Busca a Dios para ser perdonado de todos tus pecados. Busca a Dios para servirle. Busca a Dios para adorarle. Busca a Dios para obedecerle. Busca a Dios para amarle, y el resultado será tu felicidad. El infierno es terrible. Cristo es glorioso. Acepta hoy la invitación del Evangelio para que escapes de uno y puedas disfrutar del otro, de nuestro bendito, exaltado y deleitoso Señor y Salvador Jesucristo.